Buenas noches. Hoy día empezamos con la clase de hoy. Pero ahora sí podemos continuar la clase. Ya, listo. Entonces, dar un minuto. ¿Eh? ¿Qué tal, chicos? Hoy día vamos a comenzar con el tema de lo que es ejecución forzosa, ¿no? Y lo que es remate. En el caso, por ejemplo, de la ejecución forzosa, ¿no? O la ejecución forzada, sean estos de bienes o prácticamente es el siguiente paso luego de la medida cautelar, ¿no? Imaginando de que estamos con la medida cautelar de retención bancaria, ¿no? El inicio de la ejecución forzosa va a ser una vez que el banco nos comunica, ¿no es cierto? Nos comunica que existe un saldo para poder hacer nosotros el cobro de la obligación, sea este total o parcial, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, de acuerdo a la ley de procedimiento de ejecución coactiva, en este caso, perdón, el reglamento específicamente en el artículo 8, si mal no recuerdo, eh, la consideración de que la ejecución forzada tiene que ser notificada. Si bien es cierto, la ley de procedimiento administrativo nos señala que literalmente todos los actos administrativos tienen que ser comunicados, o sea, la medida cautelar. En el caso, por ejemplo, de la ley de procedimiento de ejecución coactiva, específicamente determina en su reglamento, ¿no? Que más allá del hecho de la notificación de la medida cautelar, la ejecución forzada es la que tiene que ser comunicada, o sea, o notificada al obligado y con ello obviamente requerir el monto de la obligación, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en la medida cautelar de retención bancaria, la ejecución forzada va a ser el hecho de señalar, en este caso, a nuestro obligado directamente de que la entidad financiera, ¿no? Ha señalado que existe fondos y que vamos a proceder al cobro del mismo. En el caso, por ejemplo, si quisiera hacer la ejecución forzada de la medida cautelar de secuestro, en este caso sería el mismo momento de la extracción, ¿no? La ejecución forzada, cuando yo justamente hago la incautación de estos bienes, ¿no? Cuando yo hago la ejecución o retiro los bienes directamente del local. O levanto las unidades vehiculares que estaban transitando, ¿no es cierto? Esa es mi ejecución forzada. En el caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de bienes inscritos, ¿no? Sean bienes muebles o bienes inmuebles, la ejecución forzada, ¿no? De los bienes muebles o inmuebles inscritos tiene que ser el tema de, la consecuencia lógica es del remate de los bienes, ¿no? Emito mi resolución en los cuales obviamente señalo que le voy a iniciar el inicio de la ejecución forzada y posterior remate directamente a los bienes. En el caso, por ejemplo, de los bienes que son muebles o inmuebles, ¿no? Tienen una repercusión muy particular en el tema de remate directamente, que lo vamos a ver en su momento. En el caso, por ejemplo, cuando yo tengo alguna retención, no a través de bancos, sino quizás de financieras, ¿no? O puede ser como Visa, Mastercard. Regularmente mi ejecución forzada siempre va a ser la comunicación de igual forma, ¿no? En este caso al administrado, que también se ha conseguido obviamente el tema del monto. Pero si bien es cierto, por ejemplo, también una medida cautelar de retención se puede dar, inclusive quizás hasta con contratos de alquiler, ¿no? Porque al final de cuentas el contrato de alquiler conlleva a que existe un monto por pagar. Quizás mi obligado tiene el inmueble, ¿no? Su inmueble es el que está alquilando y este inmueble es sobre el que pesa la carga de la obligación que tiene conmigo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es de que al estar alquilado el mismo, lo que yo puedo hacer es solicitar en este caso al inquilino, porque para eso tengo que haber hecho obviamente una visita previa,
tendría que ver al inquilino y pedirle que por favor, obviamente, ¿no? O que pedir o solicitarle o requerirle de manera formal el contrato de alquiler para ver más o menos cuánto es el monto mensual del pago de este alquiler, ¿no? Y con ello más o menos ver el monto de la obligación y notificarle en adelante, ¿no es cierto?, las mensualidades que en lugar de pasarlas o trasladarlas en este caso al inquilino, sean trasladadas directamente a la administración. Y la ejecución forzosa justamente va a ser esa consecución, ¿no? Luego de emitir la medida cautelar, señalarle directamente que va a ocasionar o vamos a cambiar el desarrollo de la derivación de este monto que va a ir ya con este caso con la administración y no con el obligado. ¿Ok? Eso sería uno de los casos. Entonces, eso es la parte de la ejecución forzada, ¿no? ¿Hasta ahí todos estamos bien? Sí, creo que sí, ¿verdad? Eh, en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Qué implica? Pues, ¿no? O sea, que una vez que, por ejemplo, hemos embargado los bienes, ¿no? Inclusive, ¿no? Pese a que, por ejemplo, pese a que he embargado los bienes, la obligación sigue impaga, ¿no? Lo que tengo que hacer es ejecutar forzadamente los bienes, en este caso los bienes muebles que yo tengo almacenados directamente como administración en mis depósitos, ¿no? No solamente, no necesariamente en depósitos, sino también puede ser en cualquier otro, dentro de la entidad en un lugar específico, ¿no? Y con ello debo emitir una resolución. Es una disposición que toma el ejecutor y obviamente con esta notificación de esta disposición se da inicio a la ejecución forzada, ¿no? Y es evidente que tiene que ser notificada, como cualquier acto administrativo. Luego de realizada esta notificación, puede iniciarse el proceso de remate en el caso de los bienes inscritos, ¿no? Con la entrega de los fondos retenidos por los terceros. ¿Qué implica adicionalmente? El remate en sí, ¿no es cierto? Muchos lo toman en consideración como si fuera una venta o una enajenación. En realidad es una ejecución, ¿no? La administración no está considerando un precio de venta como que está viendo el precio mercado, ¿no? No está viendo eso la administración. La administración en esta transferencia o en esta ejecución que va a repercutir en un tema dinerario, ¿no? O monetario, lo que está en realidad previendo, ¿no es cierto?, es el pago de la obligación. Lo que está sondeando de acuerdo con esta ejecución es lograr, obviamente, que calce esta diligencia de remate a pagar, ¿no es cierto?, con el bien que se remate, no solamente la obligación, sino los gastos, las costas y todo aquello que haya repercutido para llevar a cabo el acto de remate. Y obviamente una vez que se hace el remate se tiene que entregar ese bien, ¿no?, que ha sido ejecutado al que fue el que adquirió, que es el adquiriente o el adjudicatario. Y lo que se hace es convertir un bien, ¿no es cierto?, un bien del deudor eh, en dinero, ¿no?, lo cual va a satisfacer mañana más tarde una creencia que tiene la administración, ¿no?, en cuanto a las obligaciones impagas, aún maneja nuestro obligado. Aquí he hecho un pequeño flujograma, ¿no?, del proceso de remate de un bien. Vamos a comenzar, ¿no?, con esto. Regularmente los bienes que están incluidos o están internados o están administrados en un depósito, ¿no?, con una persona que los custodia, ¿no?, dentro de la administración. Regularmente, si son bienes que están ante registros públicos determinados, lo lógico sería hacer la afectación registral, ¿no? O sea,
a generar la inscripción o hacer el embargo en forma de inscripción de estos bienes muebles o inmuebles que van a ser mañana, un día, mañana más tarde, ejecutados. Entonces, si bien es cierto, estos bienes pueden haberse incorporado por la medida de secuestro quizás, ¿no? El tema inicia en el caso de la ejecución forzada, en este caso, para llegar al remate sería con la inscripción del bien, sea este mueble o inmueble. Siempre y cuando, obviamente, estos bienes estén inscritos ante registros públicos y podamos afectar con ello, obviamente, la partida registral, haciendo la anotación directamente en dicho registro, ¿no? Haciendo la carga o el gravamen. Una vez que se hace la inscripción, se genera la resolución de inicio de ejecución forzosa, en la cual obviamente se determina, ¿no? Que vamos a continuar y se va a dar como consecuencia de este inicio de ejecución forzosa la derivación del acto del remate. ¿Inicia así nomás? No, no inicia así nomás. Es un proceso en realidad, ¿no? No es simplemente quiero rematar y remato. Regularmente, para poder realizar un remate, habría que sondear qué tipo de bienes tenemos, ¿no? Y si en realidad, como ya hemos conversado en anterior oportunidad, si es que en realidad nos va a dar el beneficio, nos va a generar un beneficio o no. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, yo soy la administración pública, llamemos el caso típico, un caso SAF, ¿no? Remate vehicular. Normalmente los depósitos que están administrados por el SAT, ¿no es cierto? Tienen una rotación del 98%. ¿Eso qué quiere decir? Que ingresan y salen los vehículos durante el día al 98%. 2% regularmente son unidades que se quedan internadas o que no son liberadas, ¿no? Esto es diariamente. Mes a mes, esas dos unidades en el mes, por ejemplo, ese 2% que se generó día a día, acarrean un total aproximado de ¿cuántos? A unidades vehiculares al mes, unas 10 a 12 unidades vehiculares que no son retiradas de manera oportuna por los obligados, o no hacen la cancelación, o no hacen un financiamiento de la obligación, ¿no? Porque obviamente en este caso las entidades del Estado también pueden brindar facilidades a los administrados para el pago de las obligaciones que tienen pendientes, sean de manera tributaria o materia no tributaria. Lamentablemente, el administrado no ha dado una opción o no da miras, ¿no? De poder hacer la cancelación de las obligaciones, y obviamente se llega hasta este extremo, hasta este punto, ¿no? Que estamos viendo ya el inicio de la ejecución forzosa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, de esas 10, 12 unidades que se quedan dentro del mes, ¿no es cierto? La ley no estipula que yo haga la Doctora, ejecución de los... disculpe, Sí, sí, sí. disculpe, no se están viendo me están indicando de que no se están pasando las diapositivas. Parece que se ha quedado, ¿En qué está? Porque yo estoy en proceso de remate de un bien. dice tema número 4, ejecución forzosa y remate. Ahí se ha quedado en esa diapositiva. ¿Sí? Sí, Qué horror. Yo estoy en otras PPT, espérenme. A ver, déjame ver otra vez. Sí, pues sí, efectivamente. Creo que los voy a pasar por acá porque creo que no lo está viéndose como presentación. A ver, vamos a ver esto acá. Ahí sí ven, ¿no? sí, allí sí. Ya. Entonces voy a tener que... Yo ya estoy por acá, por ejemplo. Espero, bueno. No sé, chicas más, así que vamos a quedarnos acá. Como les decía, rebobinaré. En este caso, por ejemplo, lo que estábamos hablando de unidades internadas en un depósito, lo más factible es imaginando que quedaran 10, 12 unidades por mes internadas en el depósito y que obviamente no tenemos miras de que un obligado venga a hacer la cancelación, sea vía financiamiento, sea vía cancelación total, o sea pago en bienes o servicios, ¿no? Como que puede darse, ¿no? Que cada entidad ve obviamente el tema de las facilidades que les da a sus administrados. En ese caso, por ejemplo, la ley no estipula que me diga de que yo esté
con el bien embargado puede estar solamente 2 meses, 3 meses, ¿no? No hay la ley no me dice que lo ejecute al día, a los 2 días, a los 10 días, a los 5 años, no señala. Pero obviamente, como hemos observado, ¿no? La ley sí establece directamente, ¿no? Que el ejecutor que tiene una facultad discrecional, ¿no es cierto? Y obviamente también tiene que merituar que otra cosa, que sea que la ejecución del embargo, que la ejecución directamente de estas medidas cautelares sean de manera oportunas y eficientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, se sobreentiende de que si yo estoy o yo me he secuestrado o he incorporado, ¿no? Un bien dentro de la administración y veo que no existe la posibilidad, por más que ya, porque no es que tenga el bien internado y yo, bueno, me siento y no hago nada, ¿no? Sino que lo que tengo que hacer como ejecutor también es comunicarme con el administrado y señalarle cómo va el tema, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo yo de darle, ¿no? Antes de yo ejecutar el bien. También es en parte desarrollo, ¿por qué? Porque al final de cuentas va a ser quizás más práctico el hecho de darle el tema del financiamiento del administrado que acarrear este gasto que implica el tema de remate, que lo vamos a ver en minutos, ¿no? Vamos a ir desarrollando. Entonces, si yo como ejecutor coactivo no solamente es el hecho de accionar y ¿no? Hacer y ejecutar cada medida cautelar, sino que tengo que ser lo suficientemente diligente en mi accionar. Entonces, el bien lo tengo internado, ya, chévere, ¿no? Pero también tengo que cursarle, ¿no es cierto?, cartas, notificaciones o llamar por teléfono al administrado. Señor, su carro ya tiene más o menos tantos días internados, ¿no? ¿Cuál es ¿no? Brindar a ver si puede retirar la unidad, porque cada día que pasa también no solamente es la obligación, sino que tiene que pagar días de guardería, ¿no? Y cada administración tiene obviamente sus tablas de costas y gastos que tiene que acarrear por día de internamiento o de guardería, ¿no es cierto? Entonces, estos son gastos que se incrementan dentro de la obligación que tiene este administrado, y también lo que va a repercutir mañana más tarde es si es en beneficio o no es en beneficio de la administración. ¿Ok? Imaginando que ya hicimos toda la diligencia, ya hicimos hasta lo imposible de comunicarnos con SMS, por WhatsApp, por teléfono, etc. Y lamentablemente el administrado desapareció, ¿no? Desapareció en el sentido de que nunca nos hizo caso pese a que nos hemos querido comunicar con él. Pese a que lo hemos encontrado, quizás porque muchas veces también hemos ido hasta los domicilios y los hemos encontrado y bueno, no han querido financiar simple y llanamente, ¿no? Pero en ese caso ya corresponde ver el tema de la ejecución. ¿Por qué? Porque como también ya lo hemos conversado, los bienes muebles, si son bienes que han sido incautados y están en el depósito, tienen facilidad en su depreciación. Entonces, si yo a esos bienes los dejo 2 años, 5 años, 7 años internados en el depósito, es evidente que no me va a redituar nada, ¿no? ¿Cuánto es el plazo máximo? En cada entidad, ¿no es cierto? Se definen de acuerdo a los POI, ¿no es cierto? De acuerdo al POI, van haciendo la planificación que pueden realizar de acuerdo al tema presupuestal, porque todo implica un presupuesto, ¿no es cierto? Si pueden realizar 1, 2, 3, 5 remates en el año. Pero obviamente estos están determinados directamente por el tema presupuestal. Yo como ejecutor creativo quisiera rematar 3 veces en el año, le digo a mi jefe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces me va a decir, ya, ¿cuántas más o menos, imaginando, son de vehículos, ¿no? ¿Cuántas unidades vehiculares más o menos planeas rematar? Bueno, yo pienso rematar, bueno, mi lista comenzará con unos 1.000 carros, ¿no? Comenzarán con 1.000 carros y yo creo y sondeo más o menos que pueden salir hasta 600, ¿no? Porque en el camino, obviamente, porque es un proceso que es más o menos largo, como les dije, pueden ir cayéndose porque pueden ir haciendo el pago también varios administrados de las unidades, entre otras circunstancias que pueden ocasionarse dentro del proceso que no se logre la consolidación de la ejecución con remate del bien, ¿no?
entre otras cosas. Entonces, comienzo mi listado imaginando con los bienes muebles, ¿no? Que en este caso llamémoslos unidades vehiculares, ¿no? Y lo que va a hacer es que tengo este listado. ¿Qué es lo primero que necesito, ¿no? Que necesito para poder, ¿cómo se llama? Valorar, en este caso, el bien que tengo a la mano. Regularmente, como son bienes muebles que están inscritos y han tenido de alguna manera una adquisición y han tenido un costo, ¿no es cierto? Requieren obviamente la terminación de un peritaje. En este caso, estamos hablando de un peritaje comercial, ¿no es cierto? Y para esto, ¿cómo vemos el tema de la designación o la determinación de un perito? Administrativamente hablando, el perito prácticamente es un tercero que presta un servicio, ¿no? Un servicio especializado. Por lo tanto, si es un tercero que presta un servicio especializado, estamos hablando de un servicio, ¿no? Que se tiene que adjudicar directamente en la administración. Por lo tanto, la determinación o la designación de un perito va a depender de un concurso que lo va a llevar el área de administración, ¿no es cierto? Ya plasmado obviamente dentro del panorama de la administración, dentro del POI, si van a llevarse a cabo 1, 2, 5 remates en el año, ¿no? Para lo cual obviamente tiene que ver las cantidades. Y cada perito va a tener que presentar su propuesta en cuánto va a evaluar cada peritaje por unidad vehicular, ¿no? Serán 100, serán 50, serán 80 soles. ¿Cuánto lo cotice cada perito? Eso va a estar dentro de sus proformas del concurso, ¿no? El área de administración va a lanzar el concurso, se van a presentar varios de ellos y uno de ellos va a ser el ganador. Una vez que gana ese servicio, se gana el servicio, ¿no? Traslada al área usuaria, ¿no es cierto? En este caso a la ejecutoría, y le decir, el perito para este tema que es de bienes muebles, imaginando que fuera vehículos, el especialista es un ingeniero mecánico, por ejemplo, ¿no? Y como segundo tiene a un experto en motores, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque el perito tiene que ser un experto. El perito no es el ejecutor ni tampoco el auxiliar, sino que es el profesional experto que puede determinar la calidad y capacidad, ¿no? Que tiene, en este caso, una unidad vehicular para poder mantener circulación, ¿no? Dentro de la ciudad. Si hablamos de carro. Si es un inmueble, ¿no es cierto? El peritaje va a ser determinado y este concurso se van a presentar, ¿qué? Van a presentarse lo más probable ingenieros civiles, arquitectos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque obviamente son los más capacitados para ver una infraestructura de un inmueble, ver si las columnas, el tiempo, el deterioro, el tipo de... y lo evaluarán los inmuebles. Puede ser que la administración, en este caso cada entidad con su área de administración, puede hacer el concurso en conjunto, ¿no? O sea, tanto peritaje de inmuebles y vehicular o de bienes muebles y bienes inmuebles junto o por separado, ¿no? Obviamente se lanza la propuesta para ciertas cantidades de inmuebles y ciertas cantidades de bienes muebles, ¿no? Y la determinación en cada prestación o cada servicio que se va a realizar, sea uno u otro. Eh, Aunque por lo general a veces la mayoría lo hace por separado. En conjunto es bastante difícil a veces. ¿Ok? Entonces, como les digo, eso depende de su área de administración. Y una vez que gana, obviamente, el concurso, el ganador lo que va a hacer en el área de administración es trasladar el nombre o el contacto directamente del representante o de la persona que va a ser el nexo, ¿no? Entre el proveedor, mejor dicho, ¿no? El contacto del proveedor a fin de que obviamente ya las coordinaciones se hagan directamente con el área usuaria y que se cumplan obviamente con el TDR, ¿verdad? Todos conocemos los famosos TDR, que son los términos de referencia, en los cuales obviamente señala cómo van a ser las cantidades, cuánto va a ser el plazo, en cuánto tiempo tiene que trasladar la información o el servicio, ¿no? Que se le está prestando y las coordinaciones cómo van a realizarse. Eh, entonces,
y obviamente con eso, si ya está la determinación de que se va a realizar el remate y ya se generó el inicio de la ejecución forzosa, ¿no? En este pequeño, entre el inicio de ejecución forzosa y la designación de perito, acá intermedio está el concurso de administración. Ahora que ya se ganó, acá también intermedio está el contacto del área usuaria con el perito. Y aquí también se encuentra la organización del cronograma de remate, porque obviamente tenemos que tener plazos, ¿no? Cada entidad determinará si quiere remate, quiere un remate en mayo, un remate en agosto y un remate en noviembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, para tener eso, tengo que armar un cronograma que me diga, ya, ¿cuánto yo como administración voy a querer que la, todo el monto de la adjudicación ingrese dentro de de las cajas o de las arcas de la administración, ¿no? Porque en eso debe ser, ¿por qué? Porque al finalizar existe un tema de imputación, porque tenemos que imputar el monto que sea de la adjudicación, que es lo que se ha vuelto líquido, el bien rematado, ¿verdad? Entonces, hay que armar el cronograma porque cada administración va a señalar cuándo va a requerir que se incorpore dentro de las arcas de la administración ese dinero de la adjudicación. ¿Ok? Se arma el cronograma de remate. Una vez que se arma el cronograma de remate, concluye con el tema de la resolución donde se designa el perito. Entonces se da la resolución de designación del perito y esta obviamente es trasladada directamente al obligado. ¿Qué implica el tema del remate? El remate implica un costo adicional porque el remate, al ser un acto de desposesión prácticamente del bien del patrimonio de alguien, lo que sí implica es que sea muy, muy, muy detalloso. Y cada acto administrativo que se genera es necesario, sí, ser muy taxativo en el tema de las notificaciones. Por ejemplo, yo suelo, en el caso de remate, no lo mando por un servicio de courier cada acto administrativo, ¿no? Inclusive si es que comienzo con 600 carros, prefiero pasarlo con un personal particular directamente de la ejecutoría que va a hacer las notificaciones. No sé, no es uno en realidad, normalmente contamos entre 4 y 5 notificadores motorizados, obviamente ellos, que pertenecen directamente a la administración y que, ¿cómo se llama? Son los que salen a notificar. Los actos de remate sí son de manera muy específica, al menos es una de las cosas muy puntuales porque implican, como les digo, el tema de la desposesión prácticamente del patrimonio de alguien, ¿no? Es una disposición de un bien que inclusive está registralmente anotado o regulado, ¿no? Entonces, una vez que se emite la resolución de designación de perito, ¿no? Ya se pone en conocimiento del obligado que el vehículo está siendo tasado, que es lo que también nos señala el Código Procesal Civil, ¿no? Que los bienes tienen que ser tasados. Entonces, ahora, les vuelvo a reiterar, en este caso es una tasación comercial, ¿no es cierto? ¿Qué implica? ¿El perito tiene la opción de poder aperturar alguna unidad vehicular? No. En toda regulación se señala que prácticamente el análisis que se hace de las unidades vehiculares o de los bienes es una observación externa, inclusive de un inmueble también. Y en todo caso, ¿no es cierto? Si es que quisiera, si el perito puede pedir permiso para entrar al inmueble y poder hacer la tasación, va a depender directamente de las personas que se encuentren en el inmueble y si es que le permite hacer el ingreso. Por lo general, directamente es el tema externo, ¿no? No hay un tema de visualización interna ni de las unidades vehiculares ni tampoco los inmuebles. ¿Por qué? Porque los bienes no son de la administración. Los bienes pertenecen a Pedrito, Juanita, Carlitos, ¿no?
ellos todavía son los propietarios y obviamente ellos son los únicos que tienen la posibilidad de aperturar sus vehículos o sus inmuebles, ¿no? Abrirnos la puerta para ingresar, porque si no estaríamos invadiendo, obviamente, su bien, ¿no? Estamos afectando sus bienes. Prácticamente abrir un carro a la mala es prácticamente entrar como nuestros amigos de lo ajeno, ¿no? Los amigos de lo ajeno. Entonces, no es factible que en la administración se den casos así. Y en todo caso, ¿no? Uno de los puntos importantes es de que, por ejemplo, aquellas entidades del Estado que regularmente hacen secuestros de unidades vehiculares en campo, normalmente el que hace el operativo, ¿no? El que hace la incautación, que es el ejecutor, el auxiliar y operarios que también están en el desarrollo de la actividad, regularmente ustedes creen que saben qué número de motor tiene o la serie que tiene la unidad, ¿no? O sea, eh, se supone que nosotros estamos guiándonos directamente de lo que es la placa de la unidad vehicular. Porque para ver el número de serie y para ver el número de motor tengo que abrir la unidad. Entonces, como nosotros no somos, el perito comercial no puede abrirlo, el ejecutor no puede tampoco disponer el tema de la apertura de un bien, porque eso es afectar un derecho. Los únicos que tienen la posibilidad de ver este tema, ¿quiénes son? La policía, ¿no es cierto? La policía, el área de peritaje, ¿no? El peritaje policial es el que se puede realizar. Regularmente, ¿no? La entidad, suele regularmente tener contacto con la policía, con el área de, obviamente, de peritaje, para que se realicen estas actividades fuera de las que ya se realizan con el peritaje comercial, donde vamos a encontrar el precio de mercado que tiene, obviamente, el bien inmueble o el bien mueble, ¿no? Con el cual vamos a iniciar el tema de la puja para la ejecución del remate. Sin embargo, ¿no es cierto? El peritaje policial lo que va a observar es que sí, obviamente, la unidad vehicular de placa AAA, ¿no es cierto? Si el carro AAA en realidad es el carro original que tal cual está en registros públicos, ¿no? Triple A con motor 2, ¿no? Ah, ya sí, este es triple A con motor 2. Y no sea triple A con motor BC, ¿no? ¿O qué pasó acá, no? Puede ser, ¿no? Que el propietario pueda haber dado la baja de su motor y que no haya regularizado el nuevo, porque si existe un tema de un cambio, ¿no es cierto? También las modificaciones o las alteraciones que se hagan a los bienes muebles, que son como el tema del el número de motor, ¿no es cierto? O sea, el cambio de motor, sean estas también comunicadas a registros y estas puedan, ¿cómo se dice? Rectificar la declaración jurada o actualizar la declaración jurada del bien. Ninguna entidad pública para el carro y dice al señor que abra la puerta, perdón, que abra el capó para ver el número de serie, ¿no? O el número de motor. Normalmente las unidades se internan y solamente se las incorpora a este tema de trasladarlas a depósitos simple por el hecho de la placa, ¿no? No por el hecho de que se haya observado cosas adicionales. En el caso, por ejemplo, de los bienes inmuebles, ¿no? Lo que sí, regularmente se tiene que tener, ¿no? Y eso sí se agencia directamente el perito, es el autovalúo del inmueble, ¿no? Eh, si es en campo municipal, perdón, si es en el campo municipal, regularmente existen, ¿cómo se llama? Servicios o existen atenciones que se pueden realizar entre pares, quizás dentro de cada municipio. Y obviamente si yo estoy en San Martín de Porres y la persona vive en Surco, ¿no? Y es mi obligado y he visto que yo quiero ver el inmueble de Surco y obviamente no tengo el autovalúo, lo que voy a hacer es obviamente uy, estábamos, se movió, ¿no? ¿Me escuchan?
Sí, sí. Ya, yo me había preocupado. Uy, Dios, otra vez se regresó, pero no importa. Bueno, ya. Entonces, ¿no? Como les estaba diciendo, en el caso de tema de los inmuebles, normalmente siempre se pide colaboración entre municipalidades, ¿no? Para que se pueda dar la atención correspondiente. Hay entidades que sí, y otras que, por ejemplo, los peritos normalmente tienen más, los que hacen en realidad peritaje comercial y no son novatos, tienen obviamente el tema de los contactos directamente con las áreas pertinentes que les permitan poder tener este conocimiento y encontrarle el valor más o menos entre la valorización que tiene un autovalúo y la valorización comercial que puede tener un inmueble. En este desarrollo, por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, ¿no? También, por ejemplo, ¿qué me pasó una vez, ¿no? Que supone estaba en diligencia de remate y me pidieron que sacara como 40 casas, creo, sí, o 40 inmuebles, ¿no? Entre casas, depósitos, departamentos, ¿no? Entonces, bueno, uno decía, Holguín, ¿no? A la avenida Holguín, y yo tengo mi cabeza, Holguín es cerca de la Universidad de Lima, ¿no? Sin embargo, en Surco no hay una sola calle que se llame Holguín, sino son como cuatro calles, si mal no me acuerdo, eran que se llamaban Holguín. Entonces, ¿cuál de las cuatro no era? Porque si yo pensaba escribirle el inmueble de Holguín que se encontraba ¿cómo se llama? Por la Universidad de Lima, y cuando me voy a la partida registral, en la partida registral, por ejemplo, también dice Holguín, pero no dice avenida, calle, Holguín, número, no, no decía eso, decía Manzana Lote, ¿no? Y también hacía referencia como que no era ahí porque decía en el fondo, no me acuerdo bien, pero decía, esto no es la Universidad de Lima, ¿no? Entonces me puse a verificar con Surco, ¿no es cierto? Para verificar si era el inmueble que yo quería inscribir, ¿no? O terminar de ver la ejecución forzada, era el inmueble correcto, no era el correcto. Al final, les comento que el perito me entregó la tasación, pero, y lo peor del caso es de que cuando ya me entregó la tasación, ¿no? Antes de cualquier remate, por ejemplo, yo suelo visitar los inmuebles, ¿no? Y cuando voy a visitar los inmuebles me gusta tener contacto con los propietarios o quien esté allí. O sea, no es que vaya, mire y diga, ay, qué bonito apartamento, qué bonito depósito voy a rematar, chévere, ¿no? Ahí vamos a conseguir platita. No, sino que lo que hago es directamente, ¿por qué? Porque no vaya a ser que vaya a rematar un bien, ¿no? Y no era de la persona. Y en eso lo que sí me gusta hacer es tocar, ¿no? Tocar puertas, hacer que alguien salga siempre, ¿no? Y señalar que el bien está sujeto a remate y bueno, y en ese caso, por ejemplo, me pasó que el inmueble no era el indicado. El señor tenía su partida, el propietario del inmueble que supone que el perito tasó, tenía su propia partida también de ese inmueble. Y obviamente por las medidas y el metraje sí era ese inmueble. Y era completamente distinta a la partida que yo había revisado. Entonces, también hay que tener en cuenta de que en registros públicos a veces, si bien es cierto, ya ahorita quizás muchas calles en diversos distritos antes era manzana lote, en muchos casos no han regularizado y en registro sigue como manzana y lote, inclusive ya cambiaron hasta el nombre de la urbanización, ya tiene nombre la calle, tiene numeración, ¿no? Pero no hay una regulación o regularización de estas inscripciones ante registros públicos, lo cual nos puede acarrear mañana más tarde un tema de un perjuicio, ¿ok? Entonces, ese es un caso que me pasó. Después me pasó otro caso en que estaba rematando, era un bien, ¿no? Que era, no sé, no me acuerdo, no era una galería, era como una especie de un depósito grande, ¿no? Más o menos la distribución era una distribución triangular, ¿no? Entonces, comenzaba como boca ancha y terminaba angosto. Y era un tema de un local comercial. Yo tenía la inscripción del un porcentaje de copropiedad que era el 0,7%, creo, porque eran mini locales, ¿no? Era un depósito.
Sin embargo, por ejemplo, el depósito que yo consideré o el que yo inscribí, que en registros públicos estaba a nombre de Juan Pérez, ¿no es cierto? Había una transferencia notarial de 8 o 9 años atrás, ¿no es cierto?, a la fecha de vigencia y vino con el tema de las visitas a los locales. Vino el nuevo propietario, trajo su contrato, lamentablemente no lo incorporó a registros públicos, ¿no es cierto? Y obviamente no somos adivinos para saber, ¿no? Sin embargo, también con eso, esa visita, lo que pasó fue que el inquilino que digo, el nuevo propietario presentó los documentos para que acreditaban obviamente su propiedad y que no era una propiedad nueva, ¿no? Sino que era una propiedad que ya tenía de años ese local a nombre transferido. Y obviamente no iba a continuarse con la diligencia de remate. Esos son los casos más puntuales que me pasaron en tema de tener que retirar de remate, ¿no? A consecuencia de observaciones que se realizaron por un tema más que todo, por errores en la determinación del inmueble y también del obligado. Y otra cosa que me pasó con un remate de inmueble fue que íbamos a rematar el Hotel Bolívar. Me pasó algo muy curioso, ¿no? Porque normalmente el Hotel Bolívar tenía ¿cómo se llama? Tenía acreedores, ¿no? Personas que habían ingresado también para hacer la afectación en la partida registral del Hotel Bolívar. Querían hacer incrementar el gravamen, ¿no? Señalando los embargos que estaban realizando otras entidades. Y no sé qué pasó, de verdad que no sé. La cosa es que nuestra inscripción, pese a que salió, llegó a inscribirse el embargo en el Hotel Bolívar. Y y de verdad lo íbamos a rematar, porque sí tenía bastante deuda. Inclusive tuve la comunicación del Ministerio de Cultura, ¿no? Fuimos llamados, ¿no? Porque en realidad sí, ellos pensaban de que la persona que lo estaba administrando quizás lo estaba administrando mal y que quizás más favorable era que venga una empresa extranjera, ¿no? Que pueda darle el brillo que necesitaba tener el hotel, ¿no? El Ministerio de Cultura en realidad estaba interesado más que se lograra el remate que no se realizara. Y lo que pasó fue que ya no podía presentar revisión judicial, pero presentó una causal de suspensión y salió, ¿no?, del remate. Sin embargo, ¿no? Si bien es cierto, el nombre comercial es el Hotel Bolívar y todos los conocemos como Hotel Bolívar, quien en su momento era quien administraba el Hotel Bolívar era la empresa Hurón Equites, ¿no? Entonces, ellos eran los que veían la administración. Y en ese caso, por ejemplo, llegó a salir de remate, no logró rematarse, presentar su causal de suspensión. Sin embargo, sí fue un precedente bastante importante, ¿no? No, por más que todo por el punto en el que no sabemos cómo logramos el tema de la inscripción del embargo cuando existían bastantes afectaciones en cola, se podría decir, ¿no? Pero bueno, se logró y después antes de la diligencia, Urane Quitues también hizo el pago al final, ¿no? Porque sabía que su suspensión era algo temporal y no es que íbamos a parar con el tema de tener que hacer las gestiones para el cobro. Así que lo canceló y eso fue, ¿no? En ese caso, por ejemplo, sí llegó el perito a hacer la tasación, ¿no? Llegó a hacer la tasación del Hotel Bolívar, pero nosotros cuando trasladamos, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso? eh, Cuando se hizo la tasación, donde evalúa directamente el perito el valor comercial, ¿no?, del mueble o el inmueble. ¿Qué pasó? Que en este caso, por ejemplo, el Hotel Bolívar, yo le presento la tasación del perito que contraté, que imaginamos fueran
astros, ¿no es cierto? Y en devolución, y me dice que la cotización del inmueble, imaginando, fuera $100.000 o 100.000 soles, ¿no? Y lo que me responde Hurón, que era la administradora del Hotel Bolívar, era, no, 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 tú me dices 100.000 soles, no son 100.000 soles, son 500.000 soles, ¿no? Entonces, como que la valorización que le he dado era como menos a lo que ellos esperaban. Y obviamente en ese caso, cuando existe un tema de que tú trasladas la tasación, que es parte del desarrollo, obviamente, de la secuencia del proceso de remate, que tienes que trasladar la tasación realizada por el perito, la ley señala que tiene cualquier obligado 3 días para poder cuestionar. O sea, yo le traslado, le notifico el día de hoy, ¿no es cierto? El día le notifico y tiene hasta 3 días, después de obviamente la notificación, para poder hacer la observación de la tasación, si considera o no la considera. Y obviamente presentar ante la ejecutoría las observaciones que considere pertinentes obviamente que se hagan las aclaraciones, ¿no? Ahora, es el ejecutor el que va a señalarle, decir, sí, no te preocupes, yo te voy a contestar, ¿no? No, pues yo no soy la experta, ¿no? Ni el ejecutor, ni el auxiliar, ni nadie, el experto acá se supone que es el perito. Entonces, una vez que llegan los documentos, prácticamente se les traslada vía correo electrónico porque tenemos que correr con el tiempo, porque solamente son 3 días hábiles para poder dar atención a todo. Y con eso, subsanación o ese levantamiento de la observación que haga, en este caso el perito, ¿no es cierto? Ya una vez que se traslada y se notifica, obviamente se continúa con el proceso. A ver, hasta aquí, ¿todo está claro, chicos? Hola, ¿estamos claros? Buenas noches, doctora. Sí, se ¿Sí? entiende. Ya, perfecto. Así Sí. que gracias más bien, Marianela. Ya. Entonces, estamos claros hasta ahí. Entonces, ya tenemos inclusive hasta el traslado de la tasación, ¿verdad? Y, por ejemplo, como les contaba, ese es en caso del bien inmueble, ¿no? En un bien inmueble, por ejemplo, me pasó una vez que un perito, ¿no? Un perito, y para eso obviamente es evidente que entre que se hace la tasación, ¿no es cierto? Acá cuando se hace entre la designación y la tasación de los bienes, acá intermedio tenemos que las tasaciones son entregadas a las ejecutorías, ¿no? Las ejecutorías con su ejecutor, su auxiliar, sus analistas, ¿no es cierto? Tienen que revisar las tasaciones. No es simplemente, ay, qué chévere, me entregó el experto y yo los voy a trasladar. No, hay que revisarlas. ¿Por qué? Porque también pueden confundirse, a veces no son pocas las cantidades, ¿no? O a veces también puede pasar de que lamentablemente en temas de concursos públicos, por más que nosotros queramos al experto mero, mero mérito, ¿no? A veces ni siquiera podemos tener el mero mérito, y sino que tenemos que el que costeó en menor cuantía, ¿no? Por lo tanto, obviamente necesito una evaluación. Y en ese caso en particular les comento lo que me pasó. Eh, Teníamos el remate vehicular y tenía un carro, un Hyundai i10, es unos carros chiquitos, creo, ¿no? Y tenía aparte un Tico. Y el perito lo tasó, el Tico, igualito que el i10. Y el i10 estaba bonito, es un carro chiquito, obviamente, ¿no? Pero obviamente cuando yo imagino, intuyo y presiento, porque obviamente no soy perito, que para poder hacer la evaluación, lo primero que meritúa es obviamente el estado de conservación. Uno de los ítems debe ser el estado de conservación que tiene la unidad vehicular, ¿no? Muy aparte que le puedo revisar el motor. Muy aparte que le puedo notar que tiene lunas, no tiene lunas, el estado de las llantas, no sé, todo lo que yo puedo ver de afuera, ¿no?
puedo ver que cómo está el parabrisas, cómo están las ventanas, cómo están los plásticos quizás de afuera, ¿no? Cómo está el chasis, ¿no? Hacia afuera, cómo se ve, está chancado, no está chancado, está rayado, no está rayado, la pintura es buena, es mala, no lo sé, ¿no? Entonces, pero son varias cosas las que yo tengo, que considero, ¿no? Que el perito va a hacer su evaluación y la va a poner como costo y como imagen va a estar fuera en el mercado y que la gente va a observar y va a decir, ah, no, sí, este carro con precio base de 1.500 soles está perfecto. Este con el precio base de 150 soles, bueno, sí, es una chatarra, pero quizás tiene, no sé, pues algunos se llevan sus piezas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, cuando yo vi la cotización y vi las imágenes, porque obviamente dentro del peritaje también se anexan las imágenes del estado en el cual obviamente el perito toma la foto de la unidad vehicular que va a visitar, al igual que toma la foto del todo el frontis completo de un inmueble. Cuando yo vi la foto del Hyundai i10 y vi la foto del tico destartalado que estaba al costado, y ver que a los dos les puso en precio, o sea, les puso la misma cotización, pese a que yo dije, bueno, podría considerarlo si el i10 está matado y es antiguazo, ¿no? Pero el i10, si mal no me acuerdo, era 2017 y el Tico era 2005. O sea, yo decía, ¿qué es esto, no? Y veía la foto del Tico y veía la foto del i10 y no tenía nada, pues, ¿no? Entonces, en eso ni siquiera lo iba a trasladar. Entonces lo mandé nuevamente para que ya ni siquiera porque ¿cómo se llama? El obligado en sus 3 días me haya dicho, haya cuestionado, ¿no? Sino que esto ya es un tema más de una observación de parte del desarrollo del servicio, en ese caso de este tercero que había ganado este concurso como perito que lo era, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Por ejemplo, estos casos que vemos que no existe una conformidad. ¿No es cierto? Ya estamos entrando, como para que vean que el proceso coactivo no solamente, no solamente es voy, remate y se acabó, ¿no? Al menos dentro de la entidad en que laboro, ¿no? El ejecutor ve todo, observa todo, está en todo. Entonces, es tanto administrativo como también su función, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí, es importante que tengamos estas nociones porque a veces hay cosas que no se notan tras bambalinas, como dicen, ¿no? Entonces, estas cosas sí son importantes y son parte del desarrollo de esta actividad. O sea, no se va a lograr concretar una buena diligencia de remate si es que no observamos estos puntos, si no observamos que existen cosas tan puntuales, tan pequeños detalles que digamos, no son de mí, no son de, no, pues yo no voy a firmar, no, sí vas a firmar, porque al final de cuentas, como tú, como ejecutor coactivo, eres el que está viendo el proceso de remate, vas a tener que dar tu conformidad del servicio, ¿no? Que está haciendo directamente este perito que fue contratado como área usuaria, porque al final de cuentas el remate lo están diligenciando por la ejecutoría, es una ejecución. Entonces, ese es un tema para qué, porque dentro, ¿no? ¿Cierto? Aparte de los términos de referencia que puede tener también están los temas cuando no existe un cumplimiento, ¿no? Que son las penalidades. Entonces, en esto también, por ejemplo, si son 1, 5, 10 casos y no van a calzar dentro del cronograma porque me altera el cronograma el tener que devolver estas estaciones que no fueron bien realizadas, que también es un punto por el cual yo no podría llevar a diligencia de remate el bien porque el perito se va a tener que tomar nuevamente ¿cómo se llama? El tiempo para poder hacer la evaluación in situ, ¿no es cierto?, de cada unidad vehicular o in situ del inmueble en el que corresponda. Y el cronograma ya estaba fechado que del 10 al 15, ¿no es cierto? Del 10 al 15 tenía que estar directamente ya esto notificado. Entonces, yo ya, si me va a sacar del cronograma, obviamente esos bienes que no han sido lo diligente, en este caso el perito, para hacer su trabajo, lo que va a hacer es repercutirme sobre lo que yo voy a tener que realizar mañana. Y ahora, ¿se arriesgarían ustedes a rematar un bien en el cual ustedes observan o han observado, porque les he contado mi experiencia en realidad, de que no está bien valuado?
Entonces es el de loco, pues querer sacar algo que no corresponda, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tendría que sacar esos bienes. Ya en ese caso ya hay ya hay exclusiones, ¿no? En las cuales no es que no quiera rematarlo, sino que no puedo porque obviamente ya se alteró el cronograma. ¿Qué haré? Allá, será, como les digo, parte de las penalidades, ¿no? Y obviamente servicios que no serán cancelados y no serán cancelados no en razón a que la entidad no quiera pagarlos, sino que simple y llanamente no van acorde a lo que se les solicitó. ¿Ok? Entonces, eso hasta allí, ¿estamos bien? Sí se entendió, ¿verdad? Sí, maestra, una consulta. Me están diciendo que no se puede, o sea, sí se puede visualizar el PPT, pero no está corriendo. No estoy corriendo porque estoy justo en esto, porque estoy solamente en el flujograma. No lo estoy corriendo no estoy corriendo porque el flujograma, estoy siguiendo el flujograma. Dice inicio de ejecución forzosa, designación de peritos, tasación, traslado de tasación, y estoy aquí. Ahí estoy, en esta secuencia. Ah, ya, muchas gracias. Ok. Ok, entonces, como les decía, eso sí es un punto bastante importante para que podamos en realidad, ¿no es cierto?, dar la continuidad a las actividades o acciones que corresponden dentro de lo que es el proceso de remate. Ya estamos acá. Estamos en el traslado de la tasación. El traslado de la tasación es una resolución. Como ya les dije, ahí existen 3 días, ¿no? Para que en este caso el obligado pueda cuestionar directamente si es que dice, ay, no, pues mi carro cuesta 10.000, no cuesta 300, no, pues mi inmueble es de 50.000, de 50.000, no de 5.000, ¿no? Entonces, ellos tendrán que presentar argumentos, ¿no es cierto?, o alegatos en los cuales puedan sustentar lo que ellos señalan. No es que simple y llanamente lo cuestiono, no, para mí no es así, no. No es que sea para como tú lo quieres valorar, ¿no? Tu valorización sentimental, ¿no? Valorización en lo que te ha costado quizás tener tu casa, ¿no? En lo que te ha costado obtener ese vehículo, ¿no? No es eso, es el valor comercial que le da. Entonces, para ello, tú tienes que demostrarlo y presentar la documentación como para que puedas, obviamente, el perito, ¿no? Pueda hacer la media o explicar en razones a qué, ¿no? Le ha llevado a ese monto que señala que para quizás el obligado es devaluado, ¿no? Entonces, una vez que pasan los 3 días, ¿no es cierto?, se prosigue. ¿Qué ocurre después de los 3 días que le damos de plazo para esto? Pasado a partir del cuarto día, debo sacar la resolución de aprobación de la tasación, ¿no? Ya está aprobada la tasación, y con ello también hacer la convocatoria a remate. ¿Qué hay? Como les digo, entre espacio y espacio de tiempo, no solamente se ve esto, sino que a la interna hay otros desarrollos de actividades. Yo hago la aprobación de la tasación, sin embargo, a la interna, ¿qué tengo que estar haciendo si voy a convocar a remate? Tengo que ir haciendo mi edicto, ¿entienden? Entonces, ¿qué más tengo que ir haciendo? Ah, voy a hacer la aprobación de mi tasación, entonces tengo que tener mis datos. ¿Qué datos adicionales? Tengo que ver un artillero. Porque cuando hago la convocatoria de remate, le voy a decir el lugar, la fecha, qué tipo, qué lote va a ser, a qué hora va a ser el remate del bien, ¿no? Entonces, tengo que tener por cada uno, por cada bien, ¿no? O sea, es un lote. Un bien, sea mueble o inmueble, dentro de lo que va a ser la diligencia de remate va a determinarse como lotes, ¿no? Lote 1, lote 2, lote 100, lote 500, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? ¿No es cierto? Para la aprobación de la tasación es sencillo porque ya tienes el listado de todo lo que notificaste. Sin embargo, vas a tener que tener una base de datos donde contengas toda esta información. Y adicionalmente, para hacer el edicto, ¿qué requieres? Requieres de los gravámenes, ¿verdad? Y los gravámenes hay que jalarlos directamente ¿de dónde? De registros públicos, que son las afectaciones que tienen esos inmuebles y que obviamente tienen que estar dentro del edicto, pues la ley establece que esto sea así.
¿Por qué se genera el tema del edicto? El edicto se genera, obviamente, en atención a la publicidad, ¿no? Se tome de público conocimiento, que no se haga, como se dice, que no se haga una venta a puertas cerradas, sino que todo el mundo tome conocimiento, ¿no? Que no se vea como una especie de jugarreta de la administración. Y por eso, ¿no es cierto?, se da la aprobación de la tasación y convocatoria de remate. Y dentro de esta resolución también se determina, ¿no es cierto?, quién va a ser el perito, ¿no? Perdón, el martillero, ¿no? Este martillero. ¿Y quién es el martillero? El martillero puede designar la entidad, lo tiene que designar alguien particular. Los martilleros son personas colegiadas en realidad, ¿no? Y están acreditadas ante el Ministerio de Justicia. Entonces, hay un cuerpo de martilleros en realidad, ¿no? Y todos ellos están acreditados por el Ministerio de Justicia para que puedan ser, bueno, para la redundancia, martilleros. ¿Qué señala la norma? En este caso, el Código Procesal Civil. El martillero, ¿no es cierto?, puede ser escogido por la administración. En este caso, normalmente lo vemos en el listado, ¿no? Eso lo ve directamente la gerencia, ¿no? Y ya tenemos tiempo, ¿no? Al menos ya conocemos a un martillero, ¿no? Que es el doctor Fernando Reynoso, el ingeniero, perdón, Fernando Reynoso. Y bueno, ya tiene años directamente trabajando no solamente con el SAC, sino también con el Ministerio, con el Poder Judicial, incluso con SUNAT, ¿no? Con varias entidades del Estado. Y obviamente en su currículum con entidades del Estado es que obviamente se le ha tomado en consideración, ¿no? Para que tiene un conocimiento bastante, bastante grande. Entonces, eso es, ¿no? Es una evaluación que cada entidad va a tener que realizar de acuerdo a listados, si es que se los pide al Ministerio de Justicia, de quiénes son los martilleros. Esta resolución de aprobación de la transacción y convocatoria de remate, como les dije, va a contener directamente ¿cómo se llama? El día, ¿no es cierto? El día, la hora y el número de lote, ¿no? Que tiene el bien a rematarse, va a tener que señalarse, obviamente, qué bien es este inmueble, la partida registral, ¿no? Que esta se está afectando, y tiene que ser, obviamente, notificada al obligado. El edicto en sí no, es la compilación, como les dije, de los gravámenes. Se entrega normalmente, se traslada este edicto al diario oficial del peruano para que sea publicado. En el caso de bienes inmuebles o remate de inmuebles, la publicación es por 6 días calendario, ¿no? Y en el caso de bienes muebles o vehículos, es de 3 días calendario. Calendario, chicos, no hábiles, ¿ya? Son días calendarios, las publicaciones. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica que haga el edicto? Implica un costo, ¿verdad? Ahora, el edicto lo voy a hacer, lo voy a hacer cuando ya tenga el traslado de la tasación. Cuando ya tengo las tasaciones y se supone estoy evaluando las tasaciones, yo ya debo ir avanzando el edicto. Porque en ese caso, por ejemplo, no es que yo armo mi Word maravilloso, ¿no es cierto? Pongo mis afectaciones y chao, ¿no? No, el edicto se entrega en 3 juegos, normalmente dependiendo de la cantidad de bienes a ejecutar, va a ser la cantidad de hojas, y dependiendo de la cantidad de bienes que se van a ejecutar, y también obviamente no solamente es tenerlo en un Word, sino que también hay que hacer las firmas. Se firma cada una de las hojas que se tienen, ¿no? Tanto lo firma el martillero, lo firma en el sentido que se coloca que el edicto al final, el nombre sale el nombre del martillero y su registro, ¿no? Pero en físico el edicto, por triple juego, normalmente lo firma el ejecutor y el auxiliar.
Si son más de una ejecutoría que van a ejecutar estos bienes, muebles o inmuebles, ¿no? Lo van a que firmar todos los ejecutores y los auxiliares que participan. Porque no necesariamente en una entidad hay un solo ejecutor, pueden haber dos o más, ¿no? Y todos tienen cartera para hacer remate. Entonces, todos tienen que participar. Es un solo edicto, un único edicto, ¿no? En el cual están todos los bienes. Si es remate de bien mueble, en esa oportunidad todos los ejecutores coordinarán, ¿no es cierto?, para que todos armen un cronograma de remate de bien mueble. Si, por ejemplo, el de remate va a ser inmuebles, todas las ejecutorías que están en la entidad verificarán para que puedan realizar la actividad, ¿no? En las fechas indicadas por la entidad para poder hacer las diligencias y hacer las recuperaciones. Por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que va a acarrear esto es un tema de orden, ¿no? No se puede rematar cuando un ejecutor quiere vehicular o inmueble y el otro va a querer a la PER el mismo momento hacerlo de inmuebles, ¿no? Hay que tener también un poco de coherencia para poder hacer todo de un solo bloque y obviamente las acciones siempre dentro de la entidad tienen que ser coordinadas, ¿no? Entonces, como les decía, en este caso, volviendo al tema del edicto, ¿no? El edicto lo arman las ejecutorías que les correspondan. Lo que sí pueden ver el tema es de orden, ¿no? El número de lote. Quizás la primera ejecutoría quiere tener los 10, son 10 unidades las que va a rematar. Entonces, 10 lotes son el lote 1, el lote 10 le pertenecen a esa ejecutoría. Del lote 11 al lote 15 a otra ejecutoría. Del lote 16 al lote 50 le pertenece a otra ejecutoría, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ¿no? Como en el caso del SAT, ¿no? El SAT tiene varios depósitos. Entonces, se hace el edito en atención no solamente no en razón a las ejecutorías, sino a los depósitos, ¿no? Al depósito de Argentina primero, después los bienes que están en el depósito de Comas, los bienes que están en el depósito de ATE o el Vía Salvador, ¿no? Entonces, ya con eso hacen un orden, ¿no? Para que todos vayan en conjunto, ¿no? Eso es lo que sí se hace. Entonces, ¿y quién traslada el edicto? Lo traslada la ejecutoría a su gerencia, a la gerencia a la que pertenece, ¿no? Y la gerencia lo traslada al área de administración. Y administración es el que hace las coordinaciones con el diario El Peruano, ¿no es cierto? Para que ver el tema de la publicación, ¿no? Sea por 6 días o por 3 días. Una vez que se realizan estos contactos, se les manda en CD, ¿no? No solamente en físico, sino en CD, se traslada a través de un correo electrónico, ¿no? Y lo otro, lo que es físico, también, perdón, el correo electrónico es más que todo para ver el tema de la cotización antes de mandar el original, ¿no? Señalamos que son como 40 hojas, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos ya van haciendo la cotización. Ya, en 40 hojas, ¿cuánto implica, no? Cuando he rematado vehículos que han sido más de 300, ¿no? El monto de la publicación del edicto por 3 días, ¿no? Porque era un bien mueble, regularmente salió casi como 400.000 soles, me acuerdo. ¿Y qué haces con ese gasto? Así como la designación de peritos implica que la tasación es un gasto, si quiero que la policía me haga la tasación también, ¿no? El peritaje policial también, y si esto implica un costo, también es un costo que tiene que todos estos gastos que realiza la administración son trasladados dentro obviamente, del monto de la obligación del obligado, valga la redundancia, y también inclusive la publicación del edicto. Ahora, son 400.000 soles más o menos, imaginemos que cuesta, ¿no? Con una cantidad de 300, casi 400 unidades vehiculares. Entonces, en esas 400 unidades vehiculares dividiré el costo que supuestamente ha acarreado el tema de la publicación del edicto, ¿no? Son que 400 carros entre 400 soles, más o menos, ¿no? Hago sumas, restas y obviamente le genero el gasto adicional, ¿no?
Entonces, y con ello, obviamente, estoy liquidando, como señala la norma, los gastos y las costas dentro del proceso. Entonces, como pueden observar, ya van más o menos 3 gastos, entre comillas, que estamos viendo directamente con la administración. Que el primero, el de los peritos, ¿no es cierto? El segundo, que es opcional, que no lo determina la norma, pero es el peritaje policial, que sí es importante por un tema de seguridad, ¿no? No está determinado en el Código Procesal Civil, que solamente señala la designación del perito y obviamente también la publicación la publicación del edicto en el diario peruano. Solamente estas dos son las que se encuentran en el Código Procesal Civil. Sin embargo, lo que operativamente puede repercutir sobre la imagen de la entidad, ¿no es cierto? Es el tema de que si rematas, por ejemplo, como en los casos que yo he podido vivir, ¿no es cierto? Que es el caso de remates bienes muebles, ¿no? Y de inmuebles, es el punto en el que, por ejemplo, no coincide el chasis y el número del motor con la placa, ¿no? Entonces, sin embargo, una de las cosas que siempre se dicen directamente durante las diligencias, y por eso están los edictos, ¿no? Inclusive muchas veces señalan que los carros tienen otras afectaciones, son garantías mobiliarias, y se les señala, ¿no? Que en este caso, ¿no? Son bienes que tienen garantías o son, y obviamente esas afectaciones de alguna otra manera en el futuro les puede chocar, sí, porque, por ejemplo, muchas de las empresas que prestan una garantía mobiliaria, ¿no? Por ejemplo, son personas que adquieren un carro por, ¿cómo se llama? Y creo que ponen a plazos el tema del gas, ¿no es cierto? Entonces, no solamente pagan el financiamiento con el gas, y a veces esos carros se quedan sujetos a, ¿cómo se llama? A entrampamiento, ¿no? Para ello, por ejemplo, una de las cosas que se podría realizar, me imagino que ustedes van a también ustedes evaluar, ¿no? Muchos de los, cuando vemos las partidas registrales, en muchas ocasiones vemos, si bien es cierto, tenemos una obligación como la entidad a la que nosotros servimos, pero también existen afectaciones comerciales que quizás tienen primer orden porque son las primeras que están ahí, ¿no? Las garantías mobiliarias ya están afectando la unidad. Entonces, ¿qué implica eso? Si tú ya ves que hay una garantía ahí, ¿no? Hay un gravamen, parte del gravamen ya puesto. Entonces, lo que tú sabes que existe son acreedores preferentes, ¿ok? ¿Qué es un acreedor preferente, no? Es aquella persona que tiene mejor derecho porque como prácticamente grabó directamente el bien, ¿no? Antes de que tú. Entonces, él tiene la primera opción en la cobranza. Regularmente, como les digo, lo que se hace es cartear, ¿no? O sea, enviar de todos aquellas unidades, por ejemplo, que tienen afectaciones, lo que se hace es seleccionarlas y hacer las comunicaciones pidiéndoles en este caso a los acreedores preferentes, que se apersonen al proceso, ¿no es cierto? Y que muestren la garantía mobiliaria o la garantía que tienen pendiente, ¿no? Porque a veces también suele pasar, y no sé si ustedes han podido observar, que hay muchas personas que ya terminaron quizás de pagar sus créditos, ¿no? O sus hipotecas. Sin embargo, recordemos que levantar una hipoteca o desafectar un bien no es gratis, ¿no? Tiene un costo en registros públicos y cada persona más o menos va sondeando su economía para ver si es que lo levanta o no lo levanta en el momento. Quizás no le es tan sencillo ni tan fácil juntar el monto para poder hacer levantamiento, ¿no? Entonces, esa garantía, ¿no? Que supuestamente está, quizás no es garantía. Entonces es más fácil, ¿no? Por eso, al momento de cartear a los supuestos acreedores preferentes, se les solicita que se va a respetar su creencia, pero también tiene que, obviamente, presentar las garantías de que siguen activas esas afectaciones, ¿no? Entonces, con ello vemos el tema de los apersonamientos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se apersona un acreedor preferente? Lo lógico sería decirle, bueno,
La norma señala de que el que no se presenta, qué pena, pues no tú puedes adjudicarte todo y se supone que tiene que personarse antes de la diligencia de remate para poder saber cómo se llama, para entregarle el monto de cómo usted se ha llevado a cabo el proceso. El SAT, por ejemplo, lo que hace es, si bien es cierto, comunica a la creo preferente. Sin embargo, quien tuvo el trabajo de ver el tema de la incautación de la unidad y tenerla, y quien fue la entidad, fue el SAT, ¿no? Es por eso que se cobra, lo que sí se cobra es, si es que se remate el bien, se cobran los gastos de designación de peritos. Si hubo peritaje policial, también se cobra el peritaje policial, se cobra la publicación del edicto, ¿no es cierto? Y también los días de guardianía. Si, por ejemplo, el carro tiene garantía inmobiliaria, imaginando que eh, es de $1.000, ¿no? $1.000, y el carro salió porque ya estaba hecho, porque puede ser un carro nuevo, pero lamentablemente a veces no hay personas que obviamente cuidan sus carros y hay personas que no lo hacen, lamentablemente, ¿no? O que los tienen pues desastrosos, ¿no? Y, por ejemplo, el peritaje señala que el carro, pucha, como está tan mal, a lo más y le pone cuánto precio de venta, o le pone cuánto, le pone 1.000 soles ya. Entonces, al colocar 1.000 soles por un carro, obviamente con la justa se va a pagar que la designación del perito y la publicación del edicto. Si había ¿cómo se llama? Peritaje policial, es bien difícil que lo logre cancelar, ¿no? Y no va, y obviamente con esos montos, si tiene más de 3 meses, 5 meses, ¿no? Internado, quizás es unidad vehicular, los gastos y las costas ni siquiera van a cubrir nada, pues, ni de la guardianía ni la sombra. Así que en esos casos, ¿no? Señalamos directamente a la que preferente de que no hay por cobrar, porque al final de cuentas la realización no fue óptima. Y obviamente que el carro no es lo que ellos pensaban que era, ¿no? O sea, todo el mundo se da cuenta de las unidades o los vehículos cuando en el momento de la verdad, como dicen el remate. También, por ejemplo, otro caso que pasó fue que en una diligencia de remates expusimos un carro siniestrado, pero horrible, horrible, prácticamente chancado todo el latón. Era un Toyota. No era viejo, era un Toyota si mal no recuerdo, era del 2019, creo. Pero estaba toda la parte de adelante, ¿no? Estaba recontra chancado. Y hasta inclusive parecía que se había llevado hasta Estaba, o sea, lo que no se busca en realidad es tapar los defectos que tienen las unidades, ¿no? Porque la idea es de que la persona que se adjudica algo o que adquiere algo, lo adquiera con conocimiento de causa, o sea, viendo la realidad que es de lo que se va a llevar. O sea, si es un carro destartalado, que vea que le está destartalado, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos en la aprobación de tasación y convocatoria y ya estamos próximos a sacar el edicto, lo que se arma directamente son las visitas, ¿no? Las visitas que se hacen de los bienes muebles, en este caso unidades vehiculares, donde se hacen visita, se permite, ¿no? En 2 días o 3 días, si mal no recuerdo, se dan para hacer las visitas y se puedan observar en los diversos depósitos, por ejemplo, el estado de las unidades vehiculares. Van a poder ver las personas los carros. Entonces, pero obviamente verlos hacia afuera, igual que lo que vio el perito, ¿no? Muchas personas a veces cuando están en las visitas, ¿no? Te dice, y quiero abrirlo, quieren abrirlo. Dije, señor, si usted abre el carro, usted está cometiendo un delito, ¿no? Entonces, ni un carro puede ser aperturado. Pero si lo voy a comprar, dicen algunos, ¿no? Pero todavía no lo ha comprado. O sea, usted tiene toda la intención de comprarlo, pero todavía lamentablemente no lo va a comprar. Así que no puedo decirle que lo puede abrir. Así que mantente, pues, ¿no? Hay que tener también igual mucho cuidado, ¿no? Pues, en esos casos. Pero sí, las visitas, al menos que se dan 3 días en todos los depósitos a la par, ha ayudado
mucho a que las ¿no? Pese a ello, hay casos de la que la gente dice, ay, yo nunca sabía, no sé por qué, no sé, etc. Y también, por ejemplo, pasa que dentro de las diligencias lo que hace es otra inversión, entidad, ¿no? Que es obviamente poner un podio, un tabladillo, ¿no? Para poder llevar a cabo los remates, ¿no? Entonces, invierte en eso para, obviamente, el tema para que, ¿cómo se llama? Puedan salir las unidades vehiculares, en este caso. ¿Qué ocurre también? Allí que también se tercerizan servicios, ¿no? Nuevamente, vamos por el caso de la diligencia de remate, implica que tengo que acarrear un estrado, ya, es un costo. ¿Qué necesito? Ah, ya, necesito que la gente vea el estado de los carros. Lamentablemente, quizás no todas las personas pueden asistir a hacer las visitas antes de la diligencia de remate. Entonces, necesito que quede claro de que la administración ha mostrado tal cual está en las unidades vehiculares. Entonces, ¿qué se hace para eso? Se hace que haya lecrans, ¿no? Que son como, y a través del lecran se pasan las diapositivas de las fotos de las unidades vehiculares. Ah, pero van a decir que solamente está el fondo, ¿no? Entonces, quizás dicen mañana más tarde, he estado muy lejos, no puedo observar. Entonces, para eso también, ¿qué hace la administración? Por ejemplo, contratan no solamente el ecran, sino también pantallas de televisor para que sean puestas en el alrededor, ¿no es cierto? Y que obviamente puedan observar las personas que van a entrar a ser partícipes dentro de la diligencia de remate. ¿Qué más? Se tiene que colocar que, bueno, hay que ver un equipo de sonido, ¿no? Hay que ver ¿cómo se llama? Hay que ver cómo se va a movilizar o cómo, si es que es necesario, tengo que convocar a los policías, ¿no? Ir a mandar mi oficio a, ¿cómo se llama? A serenazgo, obviamente tengo que mandar a la Fiscalía de Prevención de Delito, ¿no es cierto? Porque voy a hacer un evento, voy a comunicar a la Policía Nacional, porque normalmente a veces ¿cómo se llama? Las pujas, ¿no es cierto? O los remates, regularmente la gente está con dinero en mano. Entonces, cuando saben que existe un tema de remate, los amigos de lo ajeno son más propensos a obviamente estar cerquita, ¿no? Estar ahí al tanto. Más obviamente con el tema que recuerden que el remate no es un acto que tiene que ser a la muda, sino que es un acto público y mientras mejor, más conocimiento se tenga que se va a desarrollar la actividad y más obviamente se logre esparcir el tema del remate, van a asistir muchas más personas para poder adjudicarse quizás alguno de los bienes y lo cual obviamente implicará mañana más tarde que exista una puja, ¿no? Coherente, digna de que podamos obviamente hacer la recuperación de la obligación, que es nuestro fin, ¿no? Que nuestro fin es en realidad que se cubra la deuda tanto los gastos que se han realizado por el proceso de remate, los gastos y cosas por las medidas cautelares que se implantaron, ¿no es cierto? Y también lo que es la guardianía, ¿no? Que también es un gasto más que obviamente carrea la administración. Muy aparte que está obviamente el tema de la obligación en sí. Recordemos que la deuda está compuesta por los gastos, las costas y el insoluto, ¿no? En algunos casos intereses también, no hablando de materia tributaria. Pero todo ese es el componente, ¿no? Entonces, la finalidad en ese caso es eso, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, algo que quieran que se acotar? Buenas noches, doctora. Una consulta. Sí. En el caso de que una vez que ya se haya hecho el remate y todo el proceso se haya recaudado un monto y este supere la deuda del administrado, ¿cómo se procede en ese caso? Tienes que hacer como la señora que dice, me das mi vuelto, ¿verdad? Ah, Eso es, el vuelto, vuelto. Es que en realidad sí es un vuelto, sí se tiene que devolver. Entonces, pero, existe el gran pero, ¿no? Muchas veces, si bien es cierto, existe la diligencia de remate y la deuda era 10.000
y en realidad terminó vendiéndose a 70.000, ¿no es cierto? Entonces, con gastos, con todo, ya imaginando, salió 15.000, 18.000, igual salió 70.000, así que hay vuelto. Pero acuérdense de que a veces nosotros no rematamos por el total de obligaciones que tienen, sino por una parte. ¿Por qué? Ah, una de las cosas que ya me estaba olvidando. Cuando vamos a hacer la inscripción del embargo, hay que tener en cuenta una cosa. En la norma, la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva señala que el levantamiento del embargo de la inscripción, si es que existe remate, quien hace el levantamiento es la administración. Eso implica que con lo que se obtiene de remate, y lo dice tal cual la ley, ¿no es cierto? Creo que todos la hemos leído en algún momento, el monto de la adjudicación con lo que se recupera, se supone que tengo que separar para el levantamiento del embargo. Entonces, allí en ese monto, entre comillas, vuelto, ¿no es cierto? Yo tengo que ver también, haber separado, ¿no? El monto para el levantamiento de ese embargo. Y para poder, obviamente, levantar un embargo, registros públicos me va a liquidar. Si mal no recuerdo, el tema el levantamiento del embargo implica un porcentaje de la obligación. No me acuerdo si es el 1,5 por ciento del monto de la afectación que hice. Por ejemplo, si es 7.000 soles, el 1,5% de eso para levantar es la tasa que yo tengo que pagar. Si bien a las entidades públicas para inscribir lo que son las afectaciones no es un gasto, no implica, solamente lo podemos escribir, lo que la ley nos acarrea es de que en el caso de levantamiento, si es que rematamos, sí tenemos que pagar nosotros, ¿no? Distinto es cuando hay una deuda y la paga el administrado y está bien inscrito, ya le damos el oficio para que él haga el levantamiento, ¿no? Pero la norma nos señala que en el caso de que el bien, materia de pago de obligación, ¿cómo se llama?, siga afectado y tengamos que levantarlo, ese levantamiento va por el bolsillo de la administración. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuál es el monto del que vamos a cubrir el embargo. Vamos a querer pagar un monto garrafal. O sea, imaginando que yo le quiero hacer la inscripción por un monto superior y hago mi acumulación, ¿no? Porque quizás tengo deudas de 5.000, de 8.000, de 7.000, y digo ya por los 8, por los 5, exacta, por todo, ¿no? La acumulo. Entonces hago un monto de más de 700.000 quizás, ¿no? Y me implicaría más o menos para levantar como 12.000 soles. Entonces, no puedo hacer eso, ¿no? En todo caso, la idea es no hacerlo por un monto irrisorio, pero también hay que sopesar, ¿no es cierto?, el tema del levantamiento del embargo. Para que tampoco no nos perjudiquemos al momento que que Registros Públicos nos va a hacer la liquidación para el levantamiento, ¿no? Y con ello, obviamente, ¿qué pasa? Si yo hago mi embargo por un monto de 10.000 como tope, imaginando, ¿no? En ese tema, y tengo una creencia, ¿no? O tengo el monto de la adjudicación de 70.000, obviamente sé que va a calzar. Ya veo el 1,5% para el levantamiento, chévere, ¿no? Calza. Y encima todavía queda vuelto. ¿Qué pasa? Como solamente hice por 10.000 y yo sé que hay otras obligaciones, ¿no es cierto? Lo que yo puedo hacer es una retención a terceros, al área de finanzas o quien tenga el dinero, ¿no? Y señalarle que a ese monto le hago una retención y hacer el pago de parte de otras obligaciones que mantiene pendiente, que es una salida que le puede dar. Y si ya no tiene, pues no tiene ninguna no tiene ninguna deuda con la administración y que el remate prácticamente cerró, ¿no es cierto? Ahí sí tienes que, obviamente, hacerle una resolución, ¿no? Porque sí, se tiene que hacer la resolución en la cual, obviamente, porque lo que hace finanzas o caja de cada entidad es señalar que existe un remanente, ¿no? Y con ese documento que traslada, que es la liquidación de la imputación, ¿no es cierto? Con eso vas a tener que señalar el vuelto, porque lo que hace caja, o no es cierto, es el arqueo. Arquea, ¿cómo lo dice, no? De la placa 10, ¿no? Monto de deuda 5.000, monto de adjudicación 30.000.
allá se paga eso. Ah, ya, pero Periquito tiene aparte 250 soles de una infracción, tiene 500 soles de otra, lo puedo hacer, ¿no? Siempre y cuando haya procedimiento coactivo, ¿ah? Que haya llegado procedimiento coactivo, no en cómo se llama en caso disoluto, ¿no? Porque obviamente con las acciones coactivas el ejecutor coactivo, ¿ok? No para deuda que está en proceso de llegar al coactivo, solamente aquellas que estén coactivas. Ahora sí, ¿me entendiste, Marianela? ¿Sí? Sí, doctora, quedó claro. Ujú. Gracias. No te preocupes. ¿Alguien más que tenga alguna duda existencial, por favor? Sería bueno. En fin, Doctora, buenas bueno. noches. Disculpe, Sí, sí. el plazo para el traslado de la tasación, ¿cuánto dijo para los muebles, inmuebles? No, el traslado de tasación son 3 días. O sea, normalmente, una vez que obtienes ¿cómo se llama? Los documentos o los peritajes realizados, los armas y los trasladas. Una vez que los notificado, eso tiene 3 días, en este caso el obligado, para poder refutar la tasación. O sea, es decir, no considero por tal o cual motivo. Al tercer día no llega ninguna queja de nadie, ¿no? Porque obviamente, como les comenté, en mi caso, yo particularmente prefiero que sea un notificador el que de la entidad, ¿no es cierto?, que ve el tema de remate, porque me va a decir, acá, hasta acá corté, ¿no? Hasta esta fecha corté. Entonces yo voy a contabilizar, por ejemplo, si se toma 3 días para notificar las 300 personas, 100 por día, contaré desde el tercer día, recién mi primer día al día siguiente, ¿no? 1, 2, 3 días. Entonces se puede decir que al cuarto día, después que ha notificado, le doy sus plazos, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente. Y le doy los 3 días. Y si ya no hay ninguna queja en los 3 días, mando todos nada más, pues, ¿no? Eso es lo que es. Y si hay alguna observación y en realidad el perito hizo en realidad un despelote, como les dije, tendremos que sacarlo nada más, porque no podemos hacer que incurrir en transgredir el cronograma, ¿no? Salvo, ¿no? Cierto que obviamente ya la entidad lo disponga así, ¿no? En varias ocasiones, al menos en lo que es, por ejemplo, este año, ¿no? Por ejemplo, el remate en el SAC iba a ser en mayo. Sin embargo, pasó junio, ha pasado, no sé, en julio, ¿no? Entonces, como que se han movido mucho las fechas, ¿no? Entonces, ya, hay que tener en cuenta de que, las tasaciones, ¿no es cierto? Solamente tienen un plazo de vigencia de 6 meses. O sea, si yo quiero correr el cronograma, no debo pasarme de los 6 meses, porque si no voy a tener que nuevamente contratar un perito para poder nuevamente, y obviamente plata que se ha invertido por gusto, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? ¿Está bien? Gracias, doctora. Gracias. Ya. Sí. Entonces, eso. ¿Alguien más, chicos? ¿Ha tenido casos o algo por el estilo? ¿No? Sé que hemos Sí, comenzado tarde, había un caso ¿sí? que cuando se hizo un proceso de remate, em, bueno, nuestra oficina es un poco alejada, pero para entrar ahí es como un pasaje. Entonces, Ujú. a la entrada del pasaje, habían varias personas que impedían el ingreso de los otros compradores, ¿no? E incluso estaban con sus armas y decía, acá nadie entra. Claro que adentro de las oficinas estaba el martillero y todos los bienes, ¿no? Pero a la entrada nadie le dejó pasar. Entonces, ningún otro postor pudo comprarlo ni nada y terminó el hacerse todo el proceso y ellos revendieron los bienes afuera, ¿no? Así pasó. ¿Y ustedes no pidieron apoyo policial? Pero estaban adentro.
de la Es que oficina, pero lo, lo, no, lo que no cerca a la puerta, entonces afuera no estaban. por Entonces ya ejemplo, pues ya ellos revendieron el mismo día los bienes. a lo que yo hago, por ejemplo, es un oficio que dirijo a la fiscalía y a la Fiscalía de Prevención del Delito, para que organice directamente las comisarías, ¿no es cierto? Para que vayan en el contorno, en todo el contorno de las áreas de donde va a realizar directamente la diligencia. Mande policías, porque nosotros estamos advirtiendo de que mañana más tarde puede haber un perjuicio fatal, porque hay gente con plata. Entonces, y pueden ir personas, así como han pasado con ustedes, ¿no? Y nos ha pasado también, y no afuera, ¿no? Sino adentro. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros cuando desarrollamos la actividad, la desarrollamos en un depósito y aperturamos las puertas. Al aperturar las puertas, prácticamente ingresan, ¿no? Ingresan, ¿cómo se llaman las personas? Hoy por hoy, bueno, al comienzo, en nuestros inicios de ver estas diligencias, ¿no? Comenzamos ¿cómo se llama? Con mirando que prácticamente había personas que las encañonaban, pues, ¿no? En la cintura, y les ponían el arma en la cintura para que no hicieran la puja, ¿no? Y que obviamente solamente un grupito, no sean ser los que se adjudicaran prácticamente el total. Hasta que cuando nos hemos percatado de eso, ya mandamos a prevención del delito y también a la Policía Nacional, ¿no? Señalándoles que obviamente nosotros estamos comunicando el tema de riesgo, y que mañana más tarde el documento que estamos emitiendo va a implicar repercusiones sobre la institución, ¿no? Como supuestamente, porque justo la policía es quien se encarga del tema de seguridad ciudadana, no solamente en la interna, sino también en externo. Y más todavía cuando es hacia afuera, ¿no? Porque hay personas que van a llegar al lugar de la diligencia, y van a llegar sea con la media en el bolsillo, sea como con el dinero en el bolsillo, en la media, ustedes no saben hasta dónde pueden traer dinero, ¿no? Pero lo hacen con efectivo. Entonces, el tema del riesgo es sumamente grande. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, inclusive en una oportunidad la policía sí nos trasladó personal policial vestido de civil para lo interno, y para lo externo sí venía la comisaría del sector, ¿no? Venían motorizados, venían patrulleros. No voy a decir que han estado constantemente todo el día el patrullero y la moto, ¿no? Pero sí los hemos visto rondando durante todo el espacio, ¿no? Un grupo de 4 motos y dos autos, ¿no? Entonces, como que estaban en la zona. Y aparte también, no sé cómo se llama, dentro de la diligencia están los policías, que muchas veces están vestidos de civil, y también personal policial que obviamente por un tema de convenio también cuenta, en este caso el SAT, ¿no? Pero sí están dentro de la diligencia, porque obviamente es un tema bastante muy particular. Yo pienso que en esos casos deberían poner un poco más de presión, porque ahorita ha sido que han puesto el arma, ¿no? Y no han baleado a nadie. Imagínense que otra persona sea tan incoherente como el que tiene el arma, y se van y termina esto en Dios sabe dónde, ¿no? En un perjuicio bastante grande. Entonces, esas son las cosas que sí son más puntuales por ver, ¿no? Y ahí sí implica mucho el tema de que en este caso el ejecutor coactivo, o sea, a veces el tema de cuando trabajamos en una entidad, llegamos a tener una confianza quizás con nuestros jefes, muchos de nosotros, otros no, ¿no? Pero que el tema de la confianza y el tema de poder conversar los temas con tus jefes no implica el hecho de que tú no tengas que formalizar la necesidad de tus actuaciones. Porque recuerda que el ejecutor coactivo, ¿no es cierto? O el coactivo es titular del procedimiento de inicio a fin. El gerente va a decir, yo no soy el ejecutor, ¿no? Eso es lo que va a pasar. El ejecutor coactivo es el titular del procedimiento y nadie puede suspender más que él, dicen, ¿no? Es que la ley te señala, tú eres un funcionario, pero no tienes cargo de confianza, pero eres un funcionario de la entidad.
la envergadura que implica el título de ser ejecutor coactivo es grande. Se podría decir que podrías hacer y deshacer, ¿no? Pero entre comillas nada más, porque en realidad la realidad es otra. Más bien tienes que pensar mucho más tus actuaciones para poder realizarlas, porque implica un tema de responsabilidad con tu entidad y con un administrado, ¿no? Entonces, como que ahí la responsabilidad es más grande. Y por eso es de que también, inclusive el ejecutor coactivo, de acuerdo ¿cómo se llama?, a informes de servir, deben ser funcionarios, no deben ser, por ejemplo, CAS. No tendrían por qué ser CAS, ¿no? Porque el hecho de que seas un funcionario y te haya determinado la norma que eres funcionario, pero no personal de confianza, implica que no estés ni con Dios ni con el diablo, o sea, ni con el poder, ¿no es cierto? Ni que puedan influenciar sobre ti. Como eres un funcionario independiente y tienes tus capacidades y tus facultades, no es que venga el alcalde y te diga, oye, necesito que le quiebres el procedimiento coactivo tal, ¿no? Ah, ya, yo no, a mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces me dicen, por ejemplo, dicen esto, dicen lo otro, ¿no? Y tú tienes que saber lo que vas a hacer, ¿no? Y dije, no, como digo, yo no tengo ningún problema, yo lo hago, pero eso sí, ¿cuál es la causal? ¿No? Porque nosotros nos sustentamos nuestro procedimiento en atenciones a través de suspensiones por causal. O cuál es la nulidad, ¿en qué sentido ves una nulidad? Para la nulidad que yo no la he observado, imagino que tú me vas a presentar un documento, una resolución, ¿no? De otra instancia. ¿Será que pues, por la apelación, por la reconsideración que no observaste en su momento? No lo sé, pero bajo esos criterios sí, ¿no? Por eso es tan importante ¿cómo se llama? Que la determinación del ejecutor sea de esa envergadura, ¿no? Que sea un funcionario que tenga, obviamente, no tenga un apego político, ¿no? Sea con la gestión o con el alcalde, y obviamente le permita tener esa independencia de poder dilucidar sus actuaciones. ¿Ok? Bueno. Sé que no hemos terminado el PT. La próxima clase vamos a continuar el día jueves, todavía faltan más. Hay varias cositas, creo que todavía quedan para poder conversarlo. Y bueno, espero que por ahora se haya podido entender todo. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Ya, chicos. Bueno, descansen y nos vemos el día jueves. ¿Ok? Un gusto como siempre y estamos en contacto. Nos vemos, chicos. Cuídense todos. Gracias. 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 Gracias, doctora. Gracias, doctora.